Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e en el día de hoy con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este domingo 8 de febrero. Segundo domingo, imagina Ñe'e yo que fuera me lleva a Peñandeyara y Ñe'eru viveo me Ñandea Bellacañande Peñandera Pera. Estamos leyendo del libro de Isaías, el capítulo 58, del 7 al 10. A esta parte le llamamos el trito Isaías, el tercer Isaías. Es un Isaías de la esperanza, lleva a esa felicidad y a esa realización y planificación de nuestra vida. Así habla el Señor. Si compartes tu pan con el hambriento y albergas a los pobres sin techo, si cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne, entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Queridos amigos, Isaías, con este tono de esperanza que nos está diciendo, y comienza a enumerar algunas cositas. En primer lugar, si compartes tu pan. Compartir el pan, queridos amigos, quiere decir si compartimos nuestra propia vida, si somos generosos. Ya lleva peáramo lleva peñandera pisacuera peñuana, ñañemoya lleva peñande yo que peñuana, ñambojasa anguay se chupecuera peñande pojañamo poangua de la situación difícil. Si albergas a los pobres sin techo, esta mañana de lleva se yo que fuera la doble copaya todas las necesidades básicas y elementales para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. A ver, entonces este día ya enduvo a Isaías, ya muy ya peñana pues tu uve, ya pues no haya ya mindu uaya es bueno ya de chara, va el aceika tu haya pues porque en degore ese si es que compartes, si es que cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne. Despreocuparse de la propia carne quiere decir, queridos amigos, despreocuparse del hermano, despreocuparse de los que viven a nuestro lado. Apenas y por ahí de yara, reyesa cuana, yesa peana, jaco anereñe punuara en baapore yapo, porque dejen a la responsable. Apenas de bosque ya veí, porque ñan de yara o ya venían de pobre. Apenas ya veían de ina ni que ñe pues no neshi o ina sé porque a me embaiten de amo ya de pobre. La andeña pues no neshi porque de hoy de ya pues ina pe oñeme eva cuando oye cuavo de coebe la de ya pues ama ahí vas a vender ella pues ande ella pues no de llegar entonces leñe pues no resufrir consecuencias de nuestras acciones. Así es que, queridos hermanos, ya llegó esta peña de Yara, así como nos dice Isaías, compartir el pan, albergar al pobre sin techo, cubrir la desnudez del hermano. Entonces las obras de gran misericordia que tiene que notarse y vivirse por cada uno de nosotros y ofrecer a los que más necesitan. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.